al Senado de la Nación para su ulterior tratamiento, que tiene que ver con el autoabastecimiento energético como una estrategia desde el punto de vista de la exploración, explotación, comercialización, distribución de hidrocarburos en la República Argentina. Nos parece que la decisión de la Presidenta es una decisión acertada por varias razones. Primero, porque la tendencia al déficit en la balanza comercial de combustible supera los 3.000 millones de dólares en el año 2011. En segundo lugar, porque la República Argentina ha tenido que importar casi 9.000 millones de dólares, o más de 9.000 millones de dólares en el año 2011. En tercer lugar, por que efectivamente ha habido una disminución en el volumen de producción equivalente al 50% en los últimos años. En tercer lugar, porque después de 17 años la República Argentina ejerce soberanía plena sobre sus decisiones y en consecuencia tiene la perspectiva y la posibilidad de garantizar una estrategia para la producción de hidrocarburos al respecto de lograr autoabastecimiento. Nos parece muy importante esta decisión. La decisión también involucra que el 51% de las acciones clase D en poder de Repsol permite el control societario de la compañía, una intervención que se ha dado a partir del día de ayer con la designación de 2 funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, como Axel Kicillof, viceministro de Economía de la Nación, y también, por supuesto, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, con quienes efectivamente estuve ayer conversando sobre este tema. Nos parece muy importante la participación de parte de la expropiación, de la participación de las provincias. Es de ese 51%, el 51% nación, 49% provincias, con un mecanismo de distribución y participación en el directorio. La estrategia perseguida por la Presidenta en este sentido es un management de excelencia y una estrategia que permita asociaciones de distintas características y metodologías de financiamiento para lograr el objetivo principal, que es el autoabastecimiento energético para el país. La República Argentina, a través de 200 años de historia, ha tenido un principal problema, que es el estrangulamiento del sector externo debido a la insuficiencia de divisas promovida por alta deuda pública. En este periodo de los últimos 9 años ha tenido una estrategia sistemática de desendeudamiento con una relación técnica inferior al 25% del flujo neto de deuda. O sea, la deuda bruta en términos de Producto Interno Bruto es equivalente al 40%, pero la deuda neta desprovista de cualquier cálculo vinculado al tema revolving de deuda, etcétera, es inferior al 25%. Y eso es muy bueno en términos de deuda bruta y deuda neta, porque genera mayor grado de libertad en la economía argentina. A partir de la tasa de crecimiento extraordinaria, Argentina desde el 2003 a la fecha ha crecido 113%, eso origina naturalmente una demanda extraordinaria de determinado tipo de insumos para el crecimiento de la economía, entre los cuales está el tema de energía y combustible. Por tanto, cuando uno advierte que el superávit de balanza comercial es prácticamente equivalente a la importación de combustibles, entonces hay un problema y hay que resolver rápidamente este problema. Y por el otro lado, la estrategia de crecimiento de determinado tipo de sectores obliga a un mecanismo de sustitución de importaciones para tener sustentabilidad en el modelo de comercio exterior. Ejemplo, Argentina tenía 25.600 millones de dólares de exportación en el año 2002, ha exportado cerca de 85.000 millones de dólares en 2011, tiene una proyección para el año 2020 de 167.000 millones de dólares con industrialización en origen y sustitución de importaciones. Eso implica tener una matriz energética y capacidad de autoabastecimiento. Y eso es lo que determina decisiones estratégicas de estas características. Por eso creo que los argentinos tenemos que estar muy satisfechos y muy contentos por la decisión de la Presidenta. Gobernador, ¿confía en que con esta medida este es un primer paso para resolver toda esta situación energética de la cual usted está planteando? No, por supuesto, porque aparte no solamente es necesario invertir en la exploración de lo que se denomina shale gas, que es gas con contenidos pétreos, que Argentina, de acuerdo a estudios internacionales, tiene tercera reserva en el mundo. Entonces, eso implica ingente asignación de recursos para su explotación.
Del mismo modo que las reservas estratégicas que tiene el Presal, que es presalinidad en la cuenca marítima de Brasil, cercana a Santos. O sea que lo que nosotros tenemos que hacer en la República Argentina es promover e incentivar los procesos de exploración hidrocarburífera. Lo que estamos haciendo nosotros en la provincia del Chaco con la aprobación de la ley para la inversión de 20 millones de pesos con la ampliación del objeto social de SECHEP. Nosotros hemos sido pioneros para estructurar una red de combustibles y comercialización, y hemos sido pioneros para avanzar en estrategias de financiamiento para la exploración. Ojalá Dios quiera que tengamos cantidad, calidad y metraje que nos permita tener sustentabilidad en la explotación de los pozos, y en esto naturalmente implicará un aumento de la oferta energética para la provincia, pero hay que explorar, pero digo, en materia de energía, no solamente hay que plantear producción hidrocarburífera vinculada a petróleo y gas, sino que también hay que trabajar en energía no convencional, o sea, energía eólica, energía hidroeléctrica, hay que trabajar en energía atómica, hay que seguir invirtiendo en biodiesel y bioetanol. En el caso, por ejemplo, de YPF, nosotros durante 3 años y medio hemos bregado para lograr una inversión de 100 millones de dólares en una planta de biodiesel. Y la verdad es que siempre decían que tenían intenciones de hacerlo y nunca lo hicieron. ¿Por qué nunca lo hicieron? Porque en definitiva transfirieron dividendos de más de casi 14.000 millones de dólares de dividendos al exterior. Por lo tanto, los españoles no tienen nada por reclamar. En este sentido, la ley de expropiación se va a hacer sobre la base de la declaración de utilidad pública, tal cual lo prescribe la ley argentina, y a su vez sujeto a la declaración de ley de utilidad pública sujeta a expropiación con un tribunal de tasación que fija el monto indemnizatorio y los mecanismos que tiene un país soberano. Las amenazas grandilocuentes de los españoles no tienen ningún tipo de asidero. ¿Cómo tomó las declaraciones de Brufó hoy al respecto? Como una Brufo nada. En definitiva, me parece finalmente un desubicado y a su vez es un irrespetuoso con un país soberano. Argentina es un país soberano. Los españoles, lamentablemente, tienen una triste historia en la República Argentina de expoliación sistemática y permanente de riqueza. Y la verdad, desde 1492 a la fecha, muy poco han cambiado desde el punto de vista de su concepción de colonia y de metrópoli.